Hi, my name is Erika Lazo. My name is Esteban Garcia. We are students of electronic engineering at the University of El Bosque. We are in third semester. In this video, we will explain the avalanche diode and the detector diode. This video is from the area of electronics 1 for the teacher Jorge Oliveros. First, we will study the behavior of the detector diode, and after this, we will see the avalanche diode also showing its behavior. Diodo detector o diodo de señal o de contacto puntual. Son diodos típicamente hechos de germanio que responden a un voltaje menor comparado con los de silicio. Son más rápidos y digamos que están hechos de germanio, pero también tienen una unión PN muy diminuta y opera con muy altas frecuencias con señales pequeñas. Se fabrica de manera muy similar a los diodos de silicio y también utilizan la unión PN con impurezas implantadas. Sin embargo, tienen una tensión de polarización directa de 0,3 voltios, diferente a la típica de los diodos de silicio que es de 0,6 o 0,7 voltios. Lo único es que el germanio es un material un poco difícil de encontrar, entonces a veces son más caros que los diodos comunes de silicio. Típicamente pesan entre 0,2 gramos y 0,5 gramos, son digamos que diodos muy pequeños. Tienen varias utilidades, aunque por lo general se utiliza en la radio, que es para separar los componentes de alta frecuencia y los componentes de baja frecuencia. Son diodos que se utilizan en circuitos que manejan altas frecuencias de operación. Son muy utilizados en circuitos relacionados con señales de radiofrecuencia gracias a su gran sensibilidad y velocidad de operación. Necesitan la tensión directa de solo 0,15 voltios y permiten mucha velocidad de conmutación. Entre 200 milivoltios y 300 milivoltios de señal se pierden en el diodo, que es digamos que más o menos lo que se consume, en una antena larga que permite enviar suficiente voltaje al auricular. En la gráfica que estamos viendo podemos ver cómo el diodo de germanio es diferente al diodo de silicio, cómo responde más rápido en cuanto al voltaje y todo. Bueno, hablando ya sobre el diodo, digamos que en esquemáticos y en algunos ejemplos que se usan, el diodo no tiene en particular un símbolo, sino su representación es igual que un diodo digamos que el triángulo que representa es totalmente negro, también el ánodo y el cátodo son iguales. En este video vamos a explicar en qué consiste un diodo avalancha. El diodo avalancha es un semiconductor diseñado para trabajar en tensión inversa. La tensión inversa es la máxima tensión en sentido inverso, valga la redundancia, que puede soportar un diodo sin entrar en conducción. En esta primera imagen podemos ver lo que es físicamente el diodo avalancha, su referencia, el voltaje y el amperaje al que van a trabajar. En esta segunda imagen podemos observar el esquemático o la imagen esquemática del diodo avalancha. Como pueden observar, es bastante similar al diodo Zener. Además de compartir un esquemático similar, estos también comparten similitudes en su función eléctrica. Sin embargo, tienen pues también diferencias y es donde se caracterizan, y es el nivel de dopaje, puesto que el Zener cuenta con un nivel de dopaje alto, mientras el diodo avalancha cuenta con un nivel de dopaje bajo. Esto quiere decir que el primero es un muy buen conductor, mientras el segundo es un conductor regular. Además de ello, pues su diferencia principal es el fenómeno que los rige. Al diodo avalancha lo rige el fenómeno avalancha, gracias a este recibe su nombre. El diodo avalancha está conectado en forma de polarización inversa. ¿Esto qué quiere decir? O más explícitamente,
quiere decir que su cátodo es positivo con respecto a su ánodo. De esta forma, el diodo es no conductor y no entorpece en absolutamente nada el circuito que se esté tratando. Partiendo de esto surge la pregunta, ¿qué es el efecto avalancha? Esto realmente es un efecto y o fenómeno que ocurre con tensiones inversas elevadas en unión PN. Los electrones se aceleran a velocidades tan altas que son capaces de desalojar a los electrones de valencia. Estos últimos se convierten en electrones libres y siguen desalojando a otros electrones de valencia. Los diodos admiten unos valores máximos en las tensiones que se aplican. Existe un límite para la tensión máxima inversa con que se puede polarizar un diodo sin correr el riesgo de destruirlo. Como aquí lo vemos, el ánodo, el cátodo, y bueno, acá está la explicación de por qué o gracias a qué funciona el diodo avalancha, puesto o teniendo en cuenta el fenómeno avalancha. ¿Qué utiliza un diodo avalancha? Lo que utiliza es el voltaje de referencia. Este debe ser superior o aproximadamente 5.5 voltios. Miren, aquí podemos notar en esta imagen, retomando pues la similitud con el diodo Zener. Entonces miren, hasta 5.51 voltios, este es un Zener. El diodo pues que tenga este voltaje va a ser un Zener. Sin embargo, si supera ese voltaje, ya va a ser un diodo marcado como diodo avalancha. Ahora bien, ¿para qué sirve un diodo avalancha o qué tipo de practicidad va a tener en la vida útil? Este va a funcionar como generación de ruido o generador de ruido de radiofrecuencia. También puede funcionar como fuente de ruido en equipos de radiofrecuencia, también como fuente de ruido en los analizadores de antena. También es un generador de ruido blanco, como podemos observar en esta imagen, teniendo en cuenta que un transistor está compuesto por medio de diodos. En este caso, pues el diodo que va a componer el transistor va a ser un diodo avalancha para poder hacer el ruido blanco. Adicional a esto, digamos que su principal utilidad es servir de protección en circuitos electrónicos que sufran de sobretensiones. ¿Esto qué quiere decir? Que poniendo un diodo avalancha en determinados circuitos se van a proteger los demás elementos, puesto que en él van a caer, valga la redundancia, las caídas de tensiones y de esta forma, o la caída de tensión puntualmente, y de esta forma no solo se va a proteger los elementos del circuito, sino también se va a proteger el resultado esperado. Como último ítem, y no siendo menos importante, vamos a hablar de la curva característica del diodo avalancha. En esta imagen podemos observar la curva característica en un diodo en general, donde tenemos los valores en voltajes y el valor también en miliamperios. La ruptura por avalancha es cuando el voltaje máximo dado por el fabricante o presentado en el datasheet es excedido por el usuario. De esta forma, este es dirigido a tierra, lo que vemos exactamente acá. En cuanto pasa por una ruptura, el voltaje va directamente dirigido a tierra. Por ahora, esto sería todo respecto al diodo avalancha. Hasta una próxima ocasión.